Buen mediodía, Dani, muchísimas gracias. Si hay un factor común de estos dos casos que mencionabas, de esta joven en principio de 13 años y también de esta joven de 17 años que fallecieron, el factor común fue la fiebre y en este sentido también nos permite reflexionar sobre la salud, no solo de los niños, sino también de los adolescentes. Y es por ello que me acompaña Gisela Giorgio, pediatra, que agradecemos en principio por habernos recibido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por la comunicación. Bueno, como charlábamos fuera de cámara, la fiebre es un síntoma, hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que ver de dónde procede. Entonces, siempre tener en cuenta que es un síntoma que nos tiene que llamar la atención como padres para hacer una consulta oportuna, ¿sí? Si vamos por parte, ¿no? Haciendo referencia al primer caso, esta joven de 13 años que sufrió una lesión manifestada en su garganta. Se agudizó el cuadro. Como profesional, ¿qué análisis se hace de ese panorama, no? Bien, es difícil juzgar la atención de otro profesional, así que en eso no quiero entrar en detalles, pero sí es importante que a un paciente siempre lo vea el mismo médico, tengamos un médico, un pediatra, en el caso de estos niños, pediatra o pediatra, que son médicos especialistas en adolescentes, que pueda hacer su seguimiento, porque está muy de moda la consulta, viste, polulante, la consulta por guardia, que no es lo mismo que la consulta con su médico de cabecera, que sabe muy bien sus antecedentes, todos sus estudios, las cosas que han transitado. Así que siempre poder consultar y referenciarnos con el mismo profesional es muy importante para garantizar y estar atentos a cuando se producen complicaciones. Eso me parece que es un mensaje que nos tiene que quedar y que es fundamental. Obviamente la consulta por guardia hay que hacerla muchas veces porque la urgencia lo demanda, pero poder volcar después esa consulta en el médico que sea de cabecera de estos niños, ¿sí? ¿Qué se sugiere ante un cuadro de fiebre de estas características? Bien, la fiebre primero, no minimizarla, poder dar los analgésicos que sean correspondientes y hacer la consulta oportuna con su pediatra o su médico de cabecera, ¿sí? No es recomendable que los niños cuando estén con fiebre asistan a la escuela, vayan de viaje, se junten con otros niños porque seguimos propagando infecciones, ¿sí? Si hay fiebre es porque hay alguna infección, puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser de diferentes causas, hay un montón, pero es importante limitar los contagios y los contactos que nosotros tengamos cuando estemos enfermos. Lo que lo teníamos re claro en época de pandemia, que parece que ese concepto se nos fue después, ¿viste? En este primer caso ocurrió durante el viaje, este cuadro febril. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe resguardar, reposo? Porque la joven continúa realizando las actividades de acuerdo al cronograma. Claro, si uno tiene fiebre tiene que guardar reposo, dependiendo de la enfermedad que tenga, hacer un reposo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eso depende mucho del cuadro que se diagnostique. Pero para poder llegar a un diagnóstico hay que hacer a veces exámenes de laboratorio, cuestiones más complejas que requieren de una misma mirada, de un médico que vaya haciendo ese seguimiento de ese paciente, ¿sí? Y en ese caso, bueno, también mencionar que los adolescentes, uno ya los ve como grandotes, tienen un cuerpo enorme, pero ellos siguen siendo personas vulnerables, niños que necesitan una atención continua por su médico de cabecera, ¿sí? Por otro lado, y remitiéndonos al otro caso del joven de 17 años, ella ya presentaba un cuadro febril de cara al viaje, ¿no? ¿Qué hubiese hecho en este caso? Es difícil ponerse en los zapatos de la persona que decide mandar o no mandar a su hijo, pero es lo mismo que nos pasa en la escuela, digamos, llevándolo quizás a un terreno que no sé, me permite tomar distancia del caso para no ser tan crítica, pero si uno tiene un niño enfermo y lo manda a la escuela, puede contagiar a otra persona, esa persona puede contagiar a un niño. O sea, el virus se da por los contagios de las personas, volver a las medidas de siempre, lavarse bien las manos, colocarse alcohol en gel, no asistir a lugares si estoy enfermo, toser y toser sobre el codo, digamos, para evitar la propagación de secreciones respiratorias. Esas son cosas que debemos, digamos, tener en cuenta para evitar contagios, ¿sí? Hablemos de los dos casos, los diagnósticos de ambos casos. La influenza en el caso de la joven de 13 y mononucleosis en el caso de la joven de 17 años. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, las dos son infecciones virales, la mononucleosis infecciosa causada por el Epstein-Barr, que es un virus, ¿sí? Normalmente en los chicos más chiquitos, menores de 4 años, suele ser asintomática y más sintomática en niños más grandes y adolescentes. Se caracteriza por fiebre, por malestar, por decaimiento, por síntomas como más generales, y lo clásico son adenopatías, ganglios a nivel acá, sobre todo cervicales, ¿sí? Para llegar a un diagnóstico hay que realizar algunos exámenes de laboratorio y es importante que los adolescentes guarden reposo porque es una infección que se puede tener sus complicaciones, ¿sí? En el otro caso, la influenza es lo que se conoce comúnmente como gripe.
¿sí? Que está incluso muy banalizado el término de gripe. Ah, estás con un cuadro gripal. La gripe es una enfermedad severa, que existen dos tipos, tipo A y tipo B, para la que cierto grupo de pacientes tiene indicado incluso la vacunación anual específica, ¿sí? Uno a veces dice está resfriado, no, son otro tipo de cuadros que es diferente al cuadro gripal, que tiene mucho decaimiento, mucho dolor articular, mucha fiebre, ¿sí? Y que son cuadros más severos. Y que para evitar complicaciones, todos los pacientes que tienen indicación de vacuna antigripal deben recibir la vacuna en el periodo del invierno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede perdurar la fiebre? Eso es muy variable y depende de cada paciente, porque la fiebre es una respuesta a un germen, ¿sí? O a alguna patología puntual, digamos que son más de resorte médico, ¿sí? Pero la duración de la fiebre o la cantidad de la fiebre en cuanto a grados no tiene que ver con su gravedad necesariamente. Entonces está bueno saber que siempre tengo que hacer la consulta con el profesional de cabecera. ¿Con qué periodicidad se sugiere, no solo cuando se presenta algún síntoma, ¿no? Bien, los controles, no olvidarnos de los más grandes. Cuando son bebitos venimos mes a mes, estamos enloquecidos, venimos enseguida y después como que el niño se va haciendo más grande y perdemos contacto con su pediatra. Una vez al año, o sea, el recién nacido se controla una vez por mes, después cada 3 meses cuando son más grandecitos, cada 6 y después un control anual. Pero no solo para llenar una ficha para la escuela o para acá, sino para poder revisar al paciente, ver los síntomas. Con los más grandes poder empezar a charlar de muchas cosas. Los adolescentes de hoy nos traen un montón de complejidades que tenemos que poder abordar, desde consumos, su vida sexual, un montón de otros temas que también hay que tocarlos en la consulta y que son importantes que se realicen con el profesional. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Agradecemos el testimonio de Gisela Giorgio, ella es pediatra, remitiéndonos a estos factores fundamentales. Primero, apelando a la reflexión de llevar a nuestros niños y adolescentes con periodicidad a los controles necesarios, de no aguardar a síntomas para justamente hacer consultas y fundamentalmente hablar del tema fiebre, ¿no? Y el accionar de profesionales. Adelante ustedes.